Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 30. Dice la bendita palabra del Señor. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 37. Después de este, se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 30 al 42. Muy buenos días tengan ustedes, sean bienvenidos mis amados en esta mañana de hoy 27, jueves 27 de enero del año 2022, bajo la sombra del Omnipotente. Estamos agradecidos con el Señor porque nos regala este espacio para poder juntos estudiar, reflexionar, profundizar un poquito más acerca de la Escritura, lo que el Señor quiere que usted y yo sepamos. Por eso dice que las cosas reveladas han sido para nosotros, y hay cosas que el Señor no reveló, que están en su secreto, que solamente le pertenecen a Él, pero que llegará un día en que conoceremos el panorama completo. Por eso, como pueblo de Dios, necesitamos todos los días estudiar. Esto no termina, esto no tiene fecha de caducidad, esto no tiene, uno nunca se gradúa en el Señor. Esto es de todos los días, de seguir estudiando y indagando y por aquí y por allá, porque esto es de nunca acabar.
Por eso el reto para nosotros es ese, el de estudiar. Y este espacio pues lo aprovechamos para eso, para no hacer devocional. Esto no es un devocional. Esto es un espacio donde estudiamos la palabra, donde profundizamos en la palabra, donde vamos a las profundidades de las riquezas de la palabra, porque si usted quiere conocer al Señor, una de las maneras o la mejor manera de poder conocer al Señor es estudiando la palabra. No hay de otra forma. La forma de conocer al Señor ni siquiera es por experiencias sensoriales. Hay experiencias sensoriales, hay gente que tiene sus propias experiencias y son válidas, por supuesto que son válidas. Esas experiencias sensoriales que se tienen con el Señor, bonitas, hermosas. Estos habían tenido una experiencia sensorial con el Señor. Habían estado allí orando y llegó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas y tuvieron una experiencia nueva, pero ellos no se podían quedar con la experiencia del Pentecostés. Necesitaban ir a testificar porque esa era la labor, pero para poder testificar necesitaban ser adoctrinados. ¿Cuál era la doctrina? La doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era el mensaje de los apóstoles? Pues la obra de Cristo, que incluía su muerte, su resurrección, su ascensión y su segunda venida. Así que de esto se trata estos estudios. No estudiamos simplemente para aprender cuánta Biblia sabemos, sino que en la medida, llévese siempre eso en su cabeza, en la medida que vamos aprendiendo de la palabra de Dios, más vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, más vamos intimando con Él, más lo vamos aprendiendo a amar, más le servimos, más esperamos en Él, más confiamos en Él en la medida de la palabra. Por eso cuando Pablo dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pues la fe debe ser alimentada. La fe se alimenta. ¿Y cómo se alimenta? Pues por la palabra. ¿Y quién trae la convicción al corazón de la palabra? El Espíritu Santo. El Señor dijo que Él nos recordaría todas las cosas. Así que el Espíritu Santo y la palabra del Señor son esos dos elementos que el Señor usa para ayudarnos a crecer, entre otros, como las circunstancias, como personas inclusive a nuestro alrededor, inclusive personas difíciles a nuestro alrededor. Todas esas cosas el Señor las usa para ayudarnos a crecer, pero especialmente la palabra del Señor. Por eso nuestra pertinencia de retarnos a estudiar la palabra, porque aquí todos estamos siendo retados, aquí nadie sabe más que nadie, aquí simplemente todos estamos aprendiendo. La única ventaja que nosotros llevamos sobre ustedes es que la aprendemos primero. Es la única ventaja, pero el resto aquí todos estamos aprendiendo. Aquí nadie puede decir, es que yo sí soy erudito. No, aquí todos vamos en la misma ruta, aprendiendo, permitiendo que el Señor nos ministre, permitiendo que el Señor hable a nosotros, a nuestras vidas y que la palabra nos atraviese. Todos somos tan necesitados de la palabra, necesitados del Señor. Todos necesitamos. Es más, yo tengo un concepto. Uno entre más conoce del Señor, se da cuenta que más lo necesita. Uno entre más se da cuenta que la luz de Cristo va alumbrando el corazón, más se va dando cuenta de la condición de pecador que es, la clase de persona que es. Y uno mismo queda admirado y dice, no, definitivamente, yo no me puedo parar al lado del Señor y pretender decir que me igualo al Señor. Cada día entre más, usted va a experimentar que entre más Biblia aprendemos, entre más le buscamos, entre más oramos, entre más le servimos, más cuenta nos vamos dando de cuán humanos somos, de cuán vulnerables somos, de cuán frágiles somos y de cuán necesitados somos del Señor. A veces el problema nuestro es que la invertimos. Pensamos que entre más oramos, que entre más leemos Biblia, ya estamos cimentados y que ya estamos prácticamente 30 centímetros del piso, que no nos falta sino la aureola y las alitas y ya prácticamente la cuarta persona de la Trinidad, que somos santos, santos, santos. Y qué error tan garrafal, porque el mismo apóstol Pablo dijo, yo no lo he alcanzado todo. Dijo, y más bien el que piense estar firme, más bien mire que no caiga. ¿Sí? Entonces mire que esta es una tarea de todos los días, de cuidarnos todos los días, de estudiar todos los días, de no descuidar estos espacios de estudio bíblico. Así que aproveche, o aprovechemos, hermano querido, ahora que el Señor nos da la oportunidad de poder profundizar en su bendita palabra.
Lo demás viene añadido, hermano. Eso ya lo demás es, hermano, el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Aún sin antes, porque Él dice que sabe de qué tenemos necesidad, aún sin que se lo pidamos. Él ya sabe. Entonces, hermano, no se preocupe, preocúpese por aprender de la palabra, porque a través de la palabra es que vamos conociendo más a ese Señor que le seguimos, al que le servimos, al que le buscamos, al que le oramos, al que le cantamos, al que le invertimos nuestra vida. Y en la medida que lo vamos conociendo, pues nos vamos enamorando más y esa relación cada vez se hace más estrecha. Y después de eso, pues ahí sí como se dice, nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. Que Dios nos ayude. Entonces estamos estudiando el libro de los Hechos. Vamos por el capítulo 5, por los últimos versículos, y permítame repasar el versículo 33. Ahora vamos a ver una reacción aquí de la casta sacerdotal, del partido sumo sacerdotal que está formado por saduceos, y vamos a ver cómo reaccionaron estos ante valga la redundancia, la reacción de los apóstoles cuando fueron encarcelados, cuando fueron soltados por el ángel, cuando fueron y predicaron allá otra vez a los lados del templo donde está el Sanedrín, van y predican allí. Sin embargo, estos no se dejan amilanar por las amenazas del Sanedrín. Sin embargo, estos se daban cuenta de que definitivamente seguían predicando, seguían testificando de Cristo, al punto que ya en el versículo 33 el texto o la expresión o la actitud sube de tono. La actitud de los sacerdotes ya empezó a subir de tono. Mire cómo dice el versículo 33. Ellos, es decir, el Sanedrín, especialmente los sumos sacerdotes, dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Asocie esas expresiones, sumo sacerdote y querer matar. ¿Sí me hago entender? Asociamos eso, sumo sacerdote, aunque recordemos que aquí los sumos sacerdotes ya no son tanto de la línea de Leví. Aquí los sumos sacerdotes son impuestos por el mismo imperio romano para cuidar, para guardar la vida religiosa del imperio, porque recordemos esto, que el imperio se valía de dos columnas fuertes que lo sostenían, una la religión y otra la política. Así que ellos se cuidaban mucho. Entonces ellos ponían precisamente los sumos sacerdotes, toda esta línea aquí, para que preservaran la vida religiosa del imperio, precisamente para que ellos se sintiesen fortalecidos. Es decir, ellos no prohibían que no solamente los cristianos, sino todas las sectas que hubiera, es decir, que adoraran a sus dioses. Ellos no lo prohibían, el imperio no prohibía que la gente adorara a sus dioses, siempre y cuando, uno, no formaran desorden público. Mientras no hubiera desorden público, pues háganle. Lo segundo, que oraran, que pusieran al emperador y a los líderes del imperio en las oraciones que hacían a sus dioses. Así que eso hacía que el emperador, con todo el gobierno, pues se sintiese fuerte, porque sabía que el pueblo estaba orando por ellos a sus dioses. Así que ellos no le ponían problema. Si había revueltas, si había desorden público, ahí sí ya ellos metían mano. Por eso es que están reaccionando aquí, porque ven que el pueblo está yéndose hacia esa nueva corriente que se está levantando, llamada la iglesia, que no es otra cosa más que el poder del Señor a través del Espíritu Santo, y dando poder a estos hombres que son comunes y corrientes, pero que están predicando con tanto poder. Y fuera de eso, el Señor está manifestando el poder de lo alto, acompañado con señales, con milagros, con prodigios, y esto está causando que haya una manifestación de parte del pueblo, y esto hace que lleguen los celos, la furia, el remordimiento, el resentimiento de parte de los líderes de este caso del Sanedrín. Entonces, ¿cómo reaccionan? Mire dónde va el odio. Ya el odio va al punto de que quieren matarlo, ya no quieren solamente encarcelarlos,
Ahora dice el versículo 33, dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían era matarlos. Si se nota el colmo a donde habían llegado, no es que hablaban de Dios, no es que eran celosos por Dios, porque ellos eran muy celosos de Dios. Los judíos eran muy creyentes en Dios, eso sí téngalo usted por seguro. Los judíos de esa época eran creyentes en Dios, pero no estaban dispuestos a creer en el Hijo. Se les había enseñado que había un solo Dios en Israel y ellos crecieron con ese concepto y no aceptaban que alguien viniese a atribuirse de que era Dios o que era hijo de Dios, como en el caso de Jesús, porque eso era contado por blasfemia. Es un delito contra el imperio y toca matar al que se levante contra el imperio. Ahora, si dice que es rey, quiere decir que se está levantando contra el gobierno, el otro pilar poderoso del imperio romano, que era la política. Entonces, el único rey que tenemos aquí se llama Augusto César. No hay otro rey. ¿Cómo así que este viene a decir que es el rey de los judíos? También eso es revuelta y hay que también, eso es digno de muerte. Entonces mire que esto ya estaban llegando a un colmo. La furia había llegado a tal punto que ellos ya no querían solamente encarcelarlos. La cárcel prácticamente fue inútil porque vino un ángel en la noche y los libró. Y fuera de eso siguieron predicando. Ahora querían, tocaba sacarlos del camino de raíz y querían era matarlos. Así que la valiente, tajante y poderosa defensa de Pedro pues enfureció a estos consejeros de la casta sacerdotal, quienes habían querido pronunciar allí la sentencia de muerte hacia estos. En ese mismo instante, a pesar de que el pueblo estaba a favor de ellos, a pesar de que eso les generaría riesgos, así a pesar de que las multitudes ahora en este momento están siendo contrarias hacia el Sanedrín, es decir, esas multitudes que en otra época gritaban a favor del Sanedrín, crucifíquele, crucifíquele, ahora ellos habían reconocido que habían cometido una injusticia matando a un hombre inocente y ahora esa misma multitud estaría reclamando justicia y se iría en contra aún de los mismos, de la misma casta sacerdotal. A pesar de todo eso, a pesar de esas cosas, ellos ya no estaban aguantando más. Ellos querían definitivamente pues lanzar, pronunciar una sentencia de muerte sobre estos hombres. Pero los saduceos, aún siendo mayoría en el consejo, es decir, era la mayoría del Sanedrín estaba conformado por ellos, por saduceos. Es decir, por un lado eran de ellos, eran nombrados los sumos sacerdotes, eran parte de la nobleza, es decir, de la gente pudiente del pueblo, pues ellos, a pesar de ser mayoría, no pudieron prescindir aquí en este caso de la otra corriente que eran los fariseos. Saduceos y fariseos no la iban muy bien. Sin embargo, ahora por causa de Cristo se amangualan, se hacen amigos, se hacen socios para ir juntos en un mismo sentir de querer exterminar a Jesús y todo lo que tenga que ver con Jesús. Ahora, la casta de los fariseos era más dados al pueblo, a pesar de que ellos agregaban tradiciones humanas a la ley, es decir, ellos imponían cosas a ellos, los otros más bien le quitaban, porque la escritura habla de resurrección y los saduceos decían que no había resurrección, entonces ellos le quitaban más bien a las cosas espirituales, mientras los otros le agregaban. Sin embargo, los fariseos eran más dados al pueblo, eran más gente del vulgo, era más gente que de alguna manera se mezclaba con el pueblo. Los saduceos no, porque eran de la casta de los nobles, de la nobleza, la gente pupi de aquella época, y ellos no se untaban de pueblo. Entonces los saduceos, al ser mayoría dentro de este Sanedrín, pues ellos ahora no pueden prescindir de los servicios de los fariseos. Ahora los necesitan porque ellos mantienen ese contacto estrecho con el pueblo, y antes de que el tribunal llegase prácticamente al extremo de matar a estos, pues de dar la sentencia de muerte,
pues se levanta uno de los fariseos. Este hombre que es fariseo se levanta y se llama Gamaliel y él pide la palabra. Él dice, espere un momentico, espere porque ustedes, yo los veo que ustedes quieren matar a estos, pero espere un momentico. Y empieza Gamaliel aquí a intervenir. ¿Qué dice Gamaliel? Dice el versículo 34, dice, entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, es decir, dirigiéndose al Sanedrín, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, no Judas el que entregó al Señor, dice Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallándose o hallados luchando contra Dios. Si nota, Gamaliel levanta la mano, pide la palabra e interviene y habla de estos hombres en la antigüedad, porque dentro de Jerusalén o dentro del imperio era normal que se levantaran personas que iban en contra del imperio. Había grupos guerrilleros, por ejemplo, como los zelotes, y eran grupos que se levantaban para ir en contra del gobierno del imperio romano. Y sin embargo, cada vez, como bien dije hace un momento, cada vez que alguien se levantara en revuelta contra el imperio romano, queriendo atacar el gobierno, pues inmediatamente eran condenados a muerte, y muerte de crucifixión, porque a veces pensamos que de pronto el único que murió en la cruz fue Jesús. No, por eso dice que Jesús sufrió como un delincuente, como un bandido, como un guerrillero, como alguien que se había levantado en revuelta contra el imperio romano. Entonces, estos pues habían sido, pues fácilmente cogían, tomaban a su líder, y después de que tomaran a su líder, pues ¿qué pasaba? Los demás se dispersaban. Por eso hablábamos en días anteriores que cuando la persecución era contra los cristianos, no era contra todos los cristianos, la persecución era contra los líderes. En este caso sí ve que llaman es a Pedro y a Juan, son los que más llaman al concilio, no lo llaman a todos, llaman a los líderes. Y cuando mataban a los líderes, pues entonces el pueblo era tan convencido del Cristo a quien seguían, que ellos inclusive se daban por sus líderes. Es decir, si mataron a mi líder, yo también quiero morir con mi líder. Entonces el seguidor normal, el creyente normal, pues hacía que definitivamente también lo sacrificaran con su líder. De hecho, se cree que muchos de los judíos dormían en las cavernas donde sepultaban a sus líderes cristianos, por estar ahí al lado. Ellos querían estar ahí al lado de sus líderes, y mire que era tanta la convicción que hasta ese punto llegaban de ir a dormir allá al lado de las tumbas de sus líderes, porque mataron a mi líder por la causa de Cristo y yo también quiero imitar a mi líder. Qué bueno que, por eso Pablo por ahí más adelante dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces ese concepto hay que tenerlo ahí claro. Pero hablemos de Gamaliel un momentico. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel el rabino, era un hombre, dice la escritura, doctor de la ley. La secta de los fariseos se dividía en dos grupos. O sea, hablando de los fariseos, se dividía en dos grupos. Un grupo era de los cuales se reclamaban más bien una observancia estricta de la ley, según las tradiciones de los ancianos. Este grupo de los fariseos eran quienes agregaban tradiciones humanas a la ley y estrictamente las hacían cumplir.
Por ejemplo, el día sábado no se podía hacer ninguna obra. Por eso Jesús, cuando levanta al paralítico de Betesda, cuando lo levantó, un sábado. ¿Y qué pasó? Ellos se asombraron, no de tanto ver el paralítico que estaba andando, que llevaba 38 años paralítico allá al lado del estanque de Betesda. No se asombraron por eso. El asombro de ellos fue porque la obra se hizo en sábado. Está quebrantando las tradiciones de los ancianos. Está quebrantando las tradiciones humanas de los fariseos, de este primer grupo de la secta de los fariseos. Ese era un grupo que estrictamente hacían cumplir la ley, es decir, las tradiciones más bien de los ancianos. Por ejemplo, llegaban al colmo de que si una gallina ponía el huevo un sábado, no se lo comían. Eran tan estrictos, no se podía trabajar los días sábados. El día viernes en la tarde tenían que hacer la función para el día sábado, para que el día sábado no se hiciera ninguna obra, no se podría cargar mucho menos una maleta, ¿no? Por eso cuando el Señor levanta al paralítico también le dice, tome la camilla, levántese y váyase en sábado, porque eso causaría una llamada de atención de parte de estos líderes. ¿Cómo sí que este lleva la camilla? Ellos no se asombraban tanto porque el paralítico estaba caminando, se asombraban era porque llevaba la camilla, estaba cargándola. Esa era la furia de este grupo de fariseos contra Jesús. Ahora, el otro era un poco más comprensivo, es decir, eran más ortodoxos, eran más dados a la ortodoxia, a las cosas religiosas. Y el líder de este grupo indiscutiblemente se llamaba Gamaliel el Mayor. Y sus pronunciamientos se reverenciaban por todos. Es decir, si dice que todo el pueblo, dice por ahí, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Si nota, estos eran más dados al pueblo. Él dice que él fue el que mandó acá que sacaran a los discípulos y empezó a abogar por ellos. Ellos eran más comprensivos. El líder, Gamaliel, pues pasa, o era maestro, inclusive también recordemos que era maestro de Saulo de Tarso, que nos lo vamos a encontrar más adelante a Saulo de Tarso. Se le llamaba a Gamaliel, se les conocía como el Rabán, es decir, se conocía como nuestro enseñador. Rabán con W larga, significa nuestro enseñador, que era el título superior a rabí, que significa maestro o mi maestro. Entonces, Gamaliel no simplemente era un maestro, no simplemente era un rabí, era un rabán, es decir, nuestro enseñador. Así que la intervención de Gamaliel en sentido general de su argumento, pues es una expresión típica de la filosofía farisaica, que subrayaba aquí en este caso pues la soberanía de Dios. Ellos, como dije hace un momento, ellos eran muy creyentes en Dios. Yo no he dicho que ellos no creían en Dios, que sí creían en Dios. Ellos eran muy creyentes en Dios. Y este grupo de los fariseos ortodoxos, ellos defendían las causas de Dios. Es decir, ellos las enseñaban, pero a la vez también eran muy celosos de todo lo que tenía que ver con Dios. Por eso aquí vemos la expresión de Gamaliel, que usa esa filosofía de los fariseos y que subrayaba eso, la soberanía de Dios, declarando que él no necesitaba ayuda de los hombres, hablando de Dios. Es decir, ellos eran de esa línea en la cual alababan la soberanía de Dios y reconocían la grandeza de Dios y entendían también que Dios no necesitaba que ningún ser humano le ayudara, que estos no tenían que hacer otra cosa sino obedecer más bien, dejando los resultados pues en las manos de Dios. Mira, aprendamos eso. Estos fariseos, nosotros los criticamos, los señalamos, los juzgamos, pero estos eran muy celosos de Dios, reconocían la soberanía de Dios, reconocían quién era Dios, reconocían la obediencia a Dios y dejaban los resultados al Señor. Que el Señor obrara. Eso hacían ellos. Mientras nosotros, el otro grupo de los fariseos, quería imponer, quería hacer obedecer a las malas y a la fuerza, estos eran más dados al pueblo, eran más dados más bien a que la gente conociera del Señor y que más bien obedecieran y reconocieran la soberanía del Señor, el soberano Dios de Israel, y que sencillamente pues esperaran en Él. Ese era Gamaliel, y esa era la doctrina que ellos enseñaban.
eran muy celosos en Dios. ¿Cuál fue el problema? Pues que mataron a su Mesías. ¿Sí me hago entender? Ese fue el problema, que eran tan celosos de Dios que no podían admitir que alguien se levantara a decir que es Dios. Como decía Jesús, mi Padre y yo uno somos. Yo no hago nada por mi propia cuenta, lo que hace mi Padre, eso hago. Y Jesús dijo, el que cree en Dios, pues tiene que creer en el que le envió, hablando de este grupito, de los fariseos, que eran tan celosos de Dios, que decían creer en Dios, pero sin embargo rechazaban al Hijo. Entonces, de ese grupo pertenecía Gamaliel. Decía que Dios echaría pues luz, es decir, por eso les dice a estos, dejemos las cosas así, dejemos que Dios obre. Si esto es de hombres, esa obra se va a desvanecer, pero si esto es de Dios, ojo, ojo, porque no hay ya que nos encontremos peleando con Dios. Es lo que está diciendo aquí Gamaliel, llamándole la atención al Sanedrín. Su naturaleza, es decir, la naturaleza del movimiento de estos, pues sin el apoyo de Dios, era lo que estaba queriendo decir Gamaliel, pues no prosperaría. Es decir, si Dios no está en el asunto, ese asunto se va a desvanecer. Pero si llega Dios a estar allí, es tremendo. Así que si fracasara como otros movimientos, como él mismo los nombra a un Teudas, nombra a un tal Judas, hombres que se levantaron en revuelta con hombres a pelear contra el imperio, y sin embargo cuando cogieron a sus líderes y los mataron, dice que los demás se dispersaron. Así que él les está explicando que si esa obra es de hombres, que si Dios no está interviniendo, pues sencillamente esa obra se desvanecerá. Pero si es Dios, esa obra prosperará. Y convenía que el tribunal pues evitara la posibilidad de encontrarse peleando con Dios. Es el argumento que está sacando aquí Gamaliel para hacer reaccionar al Sanedrín. Y habla de otros alzamientos, digámoslo así, de otras revueltas que hubo anteriormente y que fueron finalmente fracasados. Él los explica en el versículo 36, dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían, dice Gamaliel al concilio, fueron dispersados. Así que como ejemplos en apoyo de la tesis que está aquí proponiendo Gamaliel, pues él menciona en primer término un movimiento nacionalista o mesiánico bajo un tal Teudas. Dice, ¿se acuerda que él dice que era alguien quien reunió una compañía, como dice, de más o menos 400 hombres, pero realmente eran 400 secuaces, eran guerrilleros, que fue dispersada seguramente por las armas de Roma? Seguramente el ejército romano los tomó, aprisionó a Teudas y estos fueron dispersados. No nos dice si fue a las malas o no fue, si fue por la fuerza o simplemente estos al ver a su líder que lo habían tomado prisionero se dispersaron, no lo dice. Sin embargo, Flavio José también alude a un alzamiento bajo un tal Teudas, pero en una fecha posterior a esta, a la de esta reunión del Sanedrín. Él habla también de esa revuelta de un tal Teudas, pero no fue en este momento, sino Josefo nos habla de que fue posterior a esto. De modo que no puede ser aquí el que aduce Gamaliel, posiblemente del que está hablando Josefo. El nombre Teudas era muy corriente y seguramente Gamaliel nos está informando acerca de otro líder rebelde diferente a aquel que menciona a Josefo. Pero usted se estará preguntando, ¿y quién era ese Josefo? Josefo se llama, se lo voy a darle los datos de este Josefo, se lo voy a presentar. Tito Flavio Josefo, fue un historiador judío romano del siglo I, que nació en Jerusalén, de padre de ascendencia sacerdotal, pero su madre era de ascendencia real. Él fue un historiador judío
que escribió algunas de las cosas que sucedieron también en varios libros que los conocemos como los escritos de Josefo, y da mucha luz también a la historia, y también vale la pena leerlos porque nos da más luz también acerca de las cosas. Entonces este Josefo está hablando también de una revuelta en un tal Teudas, pero la que está hablando él es un Teudas que fue después de estos acontecimientos del Sanedrín. Entonces es diferente al que está hablando Gamaliel. Así que ya ha habido discusiones sobre también el alzamiento también de Judas. ¿Cuál Judas será? Ya que Gamaliel lo sitúa en los días del censo. Es decir, Judas nos da uno de Gamaliel aquí, y lo relata Lucas, de lo que está diciendo Gamaliel, da unos detalles. Dice versículo 37, dice: después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Así que la fecha de Judas corresponde más o menos al año 6 después de Cristo, es decir, este que está hablando aquí Gamaliel en la defensa de los apóstoles al Sanedrín. Más tarde que el censo hecho por Cirenio, otro gobernador de Siria, al que Lucas hace referencia por allá en Lucas 2, capítulo 2, versículo 2 de su evangelio. Él dice: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Si nota esos detalles para no hacer confusiones. La solución aquí del problema se halla en que el mismo gobernador ordenó otro censo cuando Arquelao fue destituido del poder, quedando incorporada Judea en la provincia de Siria, lo que provocó la rebelión de ese tal Judas, y llegó a ser un movimiento considerable del que salió la fanática secta de los celotes. Entonces, cuando usted encuentre, lo invito a que investigue un poquito más acerca de todos estos grupos que había en Jerusalén: los celotes, los fariseos, los saduceos. Todo esto es bueno tenerlo en cuenta, quiénes eran, que eran grupos guerrilleros, en este caso de los celotes, que se habían levantado, quiénes eran los macabeos. Todo eso es bueno saberlo, y lo animo a que eche una estudiadita acerca de todo eso. Pero este testimonio, volvamos a Gamaliel, esta defensa de Gamaliel en el Sanedrín, pues no tiene mucha fuerza que digamos. Es decir, sentimos cierta simpatía por este Rabán. Recuerde que Rabán significa nuestro enseñador, que no era simplemente un rabí, no era simplemente un maestro, sino era alguien que enseñara a alguien de otro nivel. Sin embargo, su defensa, pues, digámoslo así, es floja, es débil, ya que frenó el odio homicida, pues, de los saduceos, y admitió como una posibilidad si se comprobaran las providencias divinas. Es decir, si decía: si esto es de Dios, pues esto va a preservar, pero si no es de Dios, pues entonces, ojo, porque de pronto, o si esto no es de Dios, esto definitivamente desaparecerá. Pero si es de Dios, hay que tener cuidado, no sea que nos encontremos peleando con Dios, dice él. Pero con todo, como consejo del gran enseñador aquí, o del gran, digámoslo así, Rabán de la escuela rabínica, de los maestros rabínicos, con todo, pues es una manifestación más de la debilidad espiritual, más bien, digámoslo así, del sistema, de la ceguera de estos guías. Es decir, él no pudo hacer mucho, gran cosa acerca de esto. Gamaliel intervino en el proceso aquí del Sanedrín para conseguir la protección más bien parcial, digámoslo así, frenar de alguna manera, momentáneamente, parcialmente, la furia de estos saduceos que querían matar a los apóstoles. Y pues lo acondiciona. Después del ministerio de Juan el Bautista nos dimos cuenta que él habla de las incontables maravillas de Jesús, cuando Jesús mismo dice: creed en mí, creed, pues si quieren creer, crean en mí, pues por las mismas obras que están viendo en mí. Sin embargo, después de esto nos damos cuenta que el mismo Señor evidencia una de las obras poderosas
de la cual el Sanedrín es testigo y es la prueba de la tumba vacía. Eso es lo que está causando en los saduceos tanto resentimiento, tanta odio hacia aquellos, porque recuerde que los saduceos no creían en la resurrección. Y el hecho de ver la tumba vacía de Jesús, esto causa, cuando el Señor dice, pues crean en mí por las obras. ¿Y cuál es la obra poderosa que el Señor les está mostrando a estos saduceos? Pues su propia resurrección. Y esto está causando revuelo en medio de los saduceos. Así que cuando ellos ven la evidencia de la tumba vacía, pues esto causa más resentimiento hacia esa corriente cristiana. Y ahora se levantan este grupo de personas sin letras, gente común y corriente, a proclamar, a testificar de esa resurrección. Pero no solamente hablan ahora en ese nombre, que para ellos también era otra cosa allí que tenían que tenerle cuenta, porque el único nombre significaba autoridad, y la única autoridad que había ahí en este caso pues eran ellos mismos, no hay otra autoridad. Pues esto está causando, y fuera de eso, estos hombres están siendo respaldados por un poder de lo alto que se evidencia con señales, con prodigios, con milagros. Pues esto, imagínese, es entendible. Yo creo que si usted fuera saduceo de esa época, estaría en las mismas condiciones. Gracias al Señor que nacimos en esta época y en otro lugar y en otra cultura. Pero si hubiéramos nacido en esa época y hubiésemos tenido la oportunidad de hacer parte de ese Sanedrín de los saduceos, hermano, la reacción hubiera sido igual. Porque de pronto uno diría, no, si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera reaccionado así, y más viendo que era mi Señor. No, hermano querido, si hubiéramos estado ahí, también hubiésemos reaccionado igual. Era entendible, porque estos tenían un concepto mental totalmente diferente. Así que Jesús mismo había dado un anticipo cuando les dice, cuando los confronta, les dice, crean en mí por las mismas obras. Y después ellos ven la prueba contundente. ¿Cuál era la obra más poderosa? Repito, la tumba vacía, de la que tendría Gamaliel abundante evidencia. Gamaliel, cuando se para ante ellos, pues les está hablando con evidencias, les está diciendo pilas, porque si nosotros matamos a este Jesucristo y esa obra era de Dios, pues mire que esa obra prosperó, porque ese resucitó, ese no se quedó en la tumba está vacía, y eso hace que Gamaliel de alguna manera, que creía en la resurrección, porque los fariseos sí creían en la resurrección, pues eso hace que sustente, digámoslo así de alguna manera, su tesis. Después de los acontecimientos del Pentecostés, y viendo, como dije hace un momento, viendo el testimonio, el respaldo de los prodigios, de los milagros que Dios había realizado en el nombre de ese que ellos habían matado, pero que había resucitado, es decir, en el nombre de Jesús, por las manos de quienes, de estos hombres sin letras, del vulgo, gente común y corriente. ¿Cuántas pruebas más necesitaría, digamos aquí, en este caso, el Rabán, que es Gamaliel, el que es nuestro enseñador? ¿Cuántas más pruebas necesitaría él para comprender que la obra realmente era de Dios? Por eso estoy hablando de que su testimonio, su defensa, su intervención ante el Sanedrín es débil. Es débil, no tiene la certeza. Simplemente, ¿por qué sabemos que no tiene la certeza? Por su expresión. Esperemos, no hay sea que esta obra, si es de hombres, desaparecerá. Pero si es de Dios, está interviniendo, prosperará. Y ojo, no hay sea que estemos peleando con él. Es decir, Gamaliel mismo no tenía la certeza. Porque cuando uno tiene certeza de algo, ¿cómo habla? ¿Cómo defiende? Cuando uno tiene la certeza, pues hermano, uno va a la fija. Si a usted lo están acusando de algo que usted no cometió, usted se para en los pelos a defender su inocencia, ¿o no? Usted no empieza, pues la verdad no sé, no me acuerdo, espere a ver, tengo mis dudas a ver si yo cometí esa falta. No, cuando usted si a usted en la empresa donde trabaja lo están acusando de que usted se robó algo, pero usted sabe que no se lo robó, hermano, usted va a la fija. Usted se para y hace lo que sea, hermano, para defender su inocencia, ¿o no?
Usted dice, no, yo no he tomado nada y no he tomado nada y me paro donde sea y no he tomado nada. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí veo a un Gamaliel que está titubeante. A pesar de que está defendiendo a los discípulos, a pesar de que el hombre es nuestro Gamal, es decir, nuestro enseñador, que va más encima, va por encima inclusive de los rabí, o sea, este sí podríamos decir un erudito, donde estudió Pablo más adelante, los pies de Gamaliel, las mejores universidades, podríamos decir este era un profesor de la Harvard, un hombre letrado acerca de las cosas de Dios, pero sin embargo tenía sus dudas. Me deja ver las dudas con su expresión. Cuando dice, no, pues esperemos a ver. No, él debería ir a la fija. Él debería de haberles dicho, otras deberían ser las expresiones hacia el Sanedrín. Ojo, ojo, porque sí, estos son hombres de Dios. Ojo, porque sí, esto que ellos están haciendo viene de parte de Dios. Porque yo lo he visto, porque tengo pruebas, porque todas esas cosas. Inclusive, pero sus pruebas, valga la redundancia, no fueron suficientes para tener una convicción firme en cuanto a la defensa de los apóstoles. Entonces fue una defensa débil, fue una defensa que prácticamente no produjo mucho. Aplacó por un momento la ira de estos, simplemente lo llevó a una pequeña reflexión, pero nos damos cuenta de que no causó el efecto que debería causar. ¿Cuántas pruebas más necesitaba este Rabán? Es decir, Gamaliel, ese que significa nuestro enseñador. ¿Cuántas pruebas más necesitaba para comprender que verdaderamente la obra era de Dios? ¿Cuántas? Cuando los príncipes de los sacerdotes preguntaron a Jesús sobre su autoridad, les contestó por medio de otra pregunta. ¿Sí nota? Jesús no se puso a titubear. Oiga, ¿será que sí? ¿Será que estos tienen razón? ¿Cómo les contestó Jesús cuando le preguntaron acerca de la autoridad? De su autoridad, que de dónde venía. Mateo 21. Mateo 21 dice, cuando vino al templo, hablando de Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús y les dijo, pues yo no sé, la verdad no sé qué está... No, ¿qué dijo Jesús? Dijo, yo también les voy a hacer una pregunta. Y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, les pregunta, ¿de dónde viene? ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos que de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, pues tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. ¿Sí nota? Esas son expresiones de alguien que tiene convicciones firmes. Convicciones firmes. A veces nosotros decimos, ay, a mí me da miedo salir a predicar el evangelio a las calles. ¿No será que detrás de todo eso hay algo que no tiene una convicción firme de quiénes somos? Vea, yo cuando bailaba salsa y me gustaba esa música, hermano, yo iba de frente. Yo decía, sí, mira, este tema lo canta fulano, en el piano estatal, en las congas estatal, en el timbal estatal, en la flauta estatal, esta expresión de charanga tiene estos elementos, hay violines, hay flautas, hay vientos, hay percusión. O sea, yo tenía entendimiento de todo eso y eso me lo había metido en el corazón tanto que yo podía hablar con una persona de música, especialmente de ese tipo de música con convicciones firmes. Y esto ahora con Cristo a mí me ha llevado a pensar eso. Por eso a mí me gusta estudiar mucho la palabra. Porque yo quiero tener convicciones firmes en quién he creído. ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es mi Dios? Yo no quiero titubear. Quiero tenerla clara. ¿Quién es mi Dios? Y cuando yo llegué al Señor empecé a estudiar, empecé a meterme con la palabra, a meterme a buscar al Señor y a buscar respuestas que antes yo tenía, de las preguntas que antes tenía. Yo decía, pero ¿será que Dios sí existe? ¿Pero será que eso sí es real? ¿Será que eso sí es o no es? Y hermano, y cuando llego al Señor, yo tengo que tenerla clara, hermano. ¿Cuánta gente hoy no quiere estudiar Biblia? Y por eso andan así, como las nubecitas. Se van de aquí, se van de allá, se arrastran, dejan. Todo el mundo los arrastra. Y a todos le dicen amén. Por eso, hermano, nuestra intención, hermano, es
ponerlo a usted, darle herramientas para que usted tenga una fe sólida, firme, para que usted le pueda decir al pecador, pecador, y si no se arrepiente se va para el infierno, pero usted tenga la certeza, hermano, de por qué se lo está diciendo. ¿Sí me hago entender? Hay que saber, por eso estamos estudiando Apocalipsis, hermano, para tener, hermano, entendimiento y poder, hermano, pararse ante cualquier persona y poderle, hermano, darle argumentos. Hoy la gente no come entero, la gente no pasa entero, hermano, la gente hay que llegarle con argumentos. La gente le pregunta a usted y la gente siempre querrá arrinconarlo. Y hago una claridad, esto no es ni para debates, porque en eso sí somos especialistas. En hacer debates, a ver quién gana más. No, hermano, esto es para tener herramientas que Dios nos da para defender eso se llama apología o apologética, defensa de la fe. ¿Cómo la defendemos? No a bibliazo limpio, la defendemos cuando la conocemos y la obedecemos y cuando tenemos que abrir nuestra boca y hablar con certeza y con convicción en quién hemos creído. ¿Sí me hago entender? Entonces mire que Gamaliel titubeó, a pesar de ser, como dice aquí, el Gabán, que era más que maestro. O sea, por lo menos Nicodemo era maestro de la ley, pero este era más que maestro de la ley, era un Gabán. Era alguien, mejor dicho, letrado, era alguien que prácticamente le enseñaba a los maestros. Y sin embargo titubea. Enseña de Dios, pero todavía tiene sus dudas. ¿Quién es Dios? Todavía dice, esperemos a ver si esto es de Dios o no es de Dios. Oiga, qué tremendo. Necesitamos hoy por hoy, como pueblo de Dios, hermano, conocer acerca de las verdades del Señor. ¿Dónde las conocemos? En la palabra. El Señor dijo por allá orando por sus discípulos, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermano, ¿qué es lo que dije hace un momento? ¿Qué es lo que nos ayuda a crecer en nuestra fe? Pues la palabra, hermano. Esa es la palabra donde usted se cimenta, donde su fe es sólida, no está pegada con babas, hermano. Es por la palabra, hermano, no por los... Vuelvo a lo mismo, las cosas sensoriales, las experiencias sensoriales, bonitas, hermano. Si usted sintió un calor, un frío, un escalofrío, se la valgo, hermano, se la respeto, hermano. Pero eso no transforma a nadie, hermano. Eso no transforma a nadie. Lo único que causa transformación en el creyente es la palabra de Dios cuando lo atraviesa. Cuando usted adquiere un conocimiento más profundo de la palabra de Dios y dice, sí, yo tengo certeza de dónde estoy y para dónde voy. Sé que el día que me muero realmente mi cuerpo va a la tumba, pero mi alma va al Hades, al lugar de los muertos, donde esperaré al Señor para el día de la resurrección. Sé que estoy esperando que el Señor venga por la iglesia. Todo eso usted lo debe conocer, porque el que no sabe para dónde va, cualquier buceta le sirve, dicen por ahí. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, que no nos pase lo de Gamaliel. Sí, que somos especialistas en pronunciar las arengas cristianas. Dios te bendiga, gloria a Dios. Pero somos trinitarios. Si a usted le preguntan por qué es trinitario, usted sabe dar la respuesta. Cuando nos paramos en nuestras iglesias, yo tuve que aprender, por ejemplo, muchas cosas estando en diaconado. Porque la gente pasa por ahí, miran el aviso. Esta iglesia es de sana doctrina. Tuve que aprender qué significa doctrina y más qué significa sana doctrina. Esta iglesia es trinitaria. Tengo que saber qué es trinitario para poderle responder al peatón que va pasando frente al templo donde me congrego mientras estoy prestando mi servicio de diaconado. Necesitamos estudiarlo, hermano. Por eso métase a escuela nivel 1. Allá le enseñamos qué es diaconado, hermano. No le enseñamos solamente qué es pararse en la puerta y hacer mala cara, ¿no? Diaconado, hermano querido, va más allá, hermano. Por eso ahorita que vamos a entrar al capítulo 6, vamos a ver qué se les exigía a estos, a los que querían estar ahí. ¿Qué se les exigía? Ya vamos a llegar al capítulo 6 y lo vamos a explicar. ¿Sí nota? Entonces, hermano querido, esto es para tomarlo en serio. Esto es para tomarlo en serio. Por eso, anímese, hermano, a estudiar Biblia, hermano. Esto no es por ocurrencia, ni porque no tengamos nada que hacer, hermano. Sí, porque, hermano, es que lo necesitamos, más que este mundo cada día nos lo exige más. Este mundo necesita respuestas y nosotros mismos las necesitamos. Nosotros mismos necesitamos saber por qué tantas cosas y cosas que a veces uno ni entiende y necesitamos pues que ir a dónde, pues al Señor que a través de su palabra nos las explique. Así que veo a Gamaliel aquí titubeando, pero veo a un Jesús, veo a un Juan el Bautista que habían sencillamente entendido
la autoridad del Señor y tienen la respuesta y se paran frente a la gente como guías para hablarles. Pero estos del Sanedrín no podían entender, no habían podido comprender la obra profética de la cual venía hablando Juan el Bautista acerca de Cristo. Y Cristo una vez aquí, cuando también se le pregunta, ¿y usted quién le dio autoridad? Y posteriormente Gamaliel, a pesar de que está enseñando y hablando de Cristo y de las escrituras, de los profetas, todavía titubea en saber las obras, viendo las señales, viendo los prodigios, viendo la tumba vacía, a pesar de que ellos creían en la resurrección, y sin embargo todavía titubea. Así que evidentemente pues a todo el pueblo en vano pues les hablaría de su autoridad, de su propia autoridad, tan manifiesta inclusive por el carácter del ministerio. Dios ya le había hablado por medio de su Hijo, hablando de Cristo nuevamente. Hablando de Cristo, el Señor había testificado de Él. Hablando de Cristo, el mismo Señor había profetizado que vendría un Mesías. Sin embargo, vino el Mesías y por desconocimiento voluntario lo rechazaron. Lo rechazaron. Dije desconocimiento voluntario porque ellos deberían saberlo. Ellos deberían conocerlo. Ellos deberían entender todas estas cosas. ¿Qué habrían comprendido de la autoridad de Juan el Bautista? Que les indicó que si como guías no habían podido comprender, hablando del Sanedrín, la obra del Señor, pues evidentemente todo el pueblo en vano les hablaría también de su propia autoridad, tan manifiesta, óigame bien, en cuanto al carácter del ministerio del Señor mismo. Dios, como dije hace un momento, ya había hablado por medio de él y nos relata el libro de los Hebreos como testimonio lo que el Señor había hecho. Dice en Hebreos 1 cómo había hablado Dios al pueblo de Israel. Hebreos 1:2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí nota? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gamaliel y sus compañeros, óigame bien, Gamaliel y sus compañeros no quisieron escuchar la voz de Dios, a pesar de que la enseñaban. Ellos tampoco aprovecharon la confirmación posterior de, digámoslo así, de la providencia de Dios, manifiesta en el testimonio de los apóstoles, acompañada de las obras de resurrección de Cristo, la tumba vacía, pero también de los milagros, de las señales, de los prodigios que acompañaban al testimonio. Es decir, el Señor ya les había hablado por los profetas y Gamaliel lo sabía muy bien. Gamaliel lo sabía muy bien. Si era no solamente Rabán, no era Rabí, sino Rabán, pues era para entender que éste debería conocer muy bien todos los asuntos acerca del Mesías venidero. Y ahora viendo las señales y los prodigios, con mucho mayor razón, para sustentar su defensa de los apóstoles ante sus compañeros de Sanedrín. Hubiese ido en otro argumento. Así que, pues ni Gamaliel, ni el Sanedrín, ni los compañeros del Sanedrín quisieron más bien oír la voz, porque oiga, como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso dije hace un momento, si usted la agarró, dije que ellos voluntariamente rechazaron al Mesías. Voluntariamente fueron ignorantes, es decir, ellos no era porque no supieran, sí sabían. Cuando el Señor en el Antiguo Testamento, hablando de Oseas, dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no es porque fueran ignorantes acerca de los asuntos de Dios. Tenían la ley, tenían los profetas, entre ellos Oseas,
Porque a renglón seguido Oseas dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No es porque fueran ignorantes, porque a renglón seguido dice, por cuanto desecharon el conocimiento. ¿Sí nota? Y dice, como desecharon el conocimiento, yo también los desecharé, óigame bien, yo también los desecharé del sacerdocio. Por allá está en Oseas, búsquelo, se lo dejo de tarea. No le voy a decir la cita, búsquelo, está en Oseas, es la única pista que le voy a dar. Hermano, entonces mire que el pueblo de Israel no es que fuesen ignorantes, voluntariamente habían decidido rechazar a su Mesías, del que tanto estudiaban como Gamaliel y el Sanedrín. ¿Sí nota? Voluntariamente habían querido taparon sus oídos a la voz de Dios. Y aún viendo las señales y los milagros, hermano querido, Gamaliel debió haber hablado en otra voz, en otro tono, pero no lo hizo. Se fue por entre las ramas. Esperemos a ver qué pasa. Si esto es de los hombres, va a ser destruido así como le pasó a Teudas, como le pasó a ese tal Judas. Pero si esto es de Dios, ojo. ¿Sí nota? Esas son expresiones de alguien que no la tiene clara. O por lo menos no quiere asumir que la tiene clara. Que no quiere aceptar. Le pasó lo de Nicodemo. Nicodemo a escondidas fue de noche a buscar al Señor. Y Nicodemo le dijo al Señor y se le presenta, le dice Rabí, hablando de maestro, le dice Rabí. ¿Y cómo le dice? Le dice, sabemos. ¿Sí nota? Nicodemo en representación también del Sanedrín va ante Jesús de noche a escondidas para que no lo fueran a mirar y lo echaran del trabajo. Pues sencillamente se va a escondidas, pero él dice algo que me llama la atención. Él dice, Rabí, maestro, sabemos, no dijo sé, dijo sabemos que vienes de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo el Sanedrín también lo sabía. Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Dónde está eso? En Juan 3. Tampoco le voy a dar la cita, búsquela más. ¿Sí nota? ¿Sí nota cómo es? Entonces mire que ellos no eran ignorantes. Se querían hacer los ignorantes. No querían, era reconocer, hermano. Qué tremendo. Por eso dije hace un momento, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquí en este caso no hay peor sordo que el que no quiere oír, que el que no quiere reconocer. Así que Gamaliel, sus compañeros, pues no quisieron escuchar la voz de Dios, tampoco aprovecharon la confirmación posterior acerca de las manifestaciones de Dios, quien habló por medio de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y por la extensión del evangelio a través de todo el mundo. Y hasta el día de hoy se sigue predicando el evangelio. Así que miremos acá cuál fue la reacción del Sanedrín, cuál fue la inconsistencia, la inconsecuencia, digámoslo así, del Sanedrín. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo reaccionaron ante las palabras de Gamaliel? ¿Qué dijeron en el versículo 40? Y convinieron con él de no volver a molestar a los discípulos, de dejarlos que prediquen. ¿Sí? ¿Será que sí? No, dice, convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, porque los azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Sí nota? Convinieron, entre comillas, los consejeros con Gamaliel. Aplazaron la sentencia de muerte, no la excluyeron, no dijeron, no, listo, no los vamos a matar. No, simplemente la aplazaron. Simplemente dijeron, bueno, por un momento esperemos a ver. Hagámosle caso a Gamaliel a ver si de pronto eso es verdad, sea de Dios o no sea de Dios. Fue lo que quisieron decir. Pero lo que según la lógica del discurso de Gamaliel indicaría que admitían la posibilidad de que la obra de pronto fuera de Dios o fuera de los hombres, pero al mismo tiempo condenaron a los apóstoles al azotarlos, porque a las personas no deberían azotarlas si no había un juicio antes, es decir, seguramente por medio de lo que se llama los 40 azotes menos uno. Dice por allá en Deuteronomio capítulo 25, hablando de este castigo, dice, se podrá dar 40 azotes, Deuteronomio 25, se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren, con muchos azotes más de estos, se sienta tu hermano envilecido
delante de tus ojos. Entonces mire que ellos por actos de misericordia daban nomás 39. Pero dato curioso que en el tiempo de Jesús, o en el caso de Jesús, en el pretorio donde condenaban, donde azotaban a los reos, pues eran situaciones crueles. Era tan cruel el castigo que inclusive muchos de los reos después de ahí tenían que pasar a la cruz. Y muchos de los reos no alcanzaban a llegar a la cruz. Morían ahí. Era tan fuerte el castigo que morían ahí. Sin embargo, en Jesús fue diferente. En Jesús los látigos terminaban en puntas, en cuerdas, y en las puntas de las cuerdas les colocaban pedazos de hueso, pedazos de hierro. Y cuando el soldado daba el latigazo, pues el látigo se enrollaba en el torso del Señor, y cuando lo jalaba, que eso era sincronizado el movimiento, cuando lo jalaba el soldado, pues se llevaba los pedazos de piel y de carne de la persona, en este caso de Jesús. Y mire que hasta aquí el Señor fortaleció al Señor. Hasta en lo físico, el Señor sufrió en todo el sentido de la palabra ser, es decir, alma, cuerpo y espíritu. ¿Sí me hago entender? En todo su ser el Señor sufrió las consecuencias del pecado de los seres humanos. Sin embargo, mire que el Señor lo formó, lo capacitó aún en lo físico. No fue en vano que Jesús hubiese sido carpintero. No fue en vano. Es decir, Jesús no era el que hacía maqueticas con palitos de paleta. No. Jesús me hacía butaquitas. O ahí muebles, butacas para que la gente se siente. No. Esa época la carpintería era carpintería pesada. Se hacían vigas para las puertas, y las puertas se hacían puertas, y eran puertas gruesas, puertas de madera concisa, no como las de hoy. Eran vigas para los techos, era alta carpintería. En esa época no había cerraderos, no había electricidad. Entonces era todo prácticamente manual. Entonces yo siempre me imagino al Señor cargando tremendos maderos. Yo me imagino al Señor con sus hombros curtidos. ¿Sí me hago entender? El Señor cargando maderos allá en la carpintería de José. Las manos tal vez del Señor eran callosas. Tal vez el Señor tenía fibra, como decimos nosotros en el ejército. El hombre era fibroso, hermano querido, para el momento de tener que echarse la cruz al hombro. También hasta en lo físico el Señor fue preparado por el Señor. Mire que el Señor nos prepara en todo para su obra. En todo. Las cosas que usted vivió de infante, en su infancia, no fueron otra cosa más que la prepa para, hermano, después servirle al Señor, para que no empiece a temblar, hermano. Así que todas esas cosas las vemos ahí, como el Señor también fue preparado en todo, en alma, cuerpo y espíritu. En las emociones, el Señor tuvo que ser preparado en sus emociones. Mire que, ¿por qué tenía que hacerle frente a la traición de Judas, a la negación de Pedro, a la soledad? Espiritualmente dice que el Padre se separó de Jesús, allá en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? En todo su ser el Señor tuvo que sufrir el padecimiento al 100, hermano querido, al 100% por usted y por mí, en todo. Por eso si le duele una muela, el Señor también sabe que a usted le duelen las muelas. El Señor se identificó hasta con el dolor de la misma muerte con los seres humanos. En todo se identificó con nosotros los seres humanos, hermano querido, para salvarnos. Así que, reiterando aquí, la orden de estos dice que la orden era de no hablar más en el nombre de Jesús. Si nota, reiteran una vez más, confirman una vez, no hablen más en ese nombre. ¿Qué es lo que se dejaba pues a la prueba de las manifestaciones, digámoslo así, de Dios? El Sanedrín volvió a oponerse oficialmente al nombre, a pesar de manifestar la debilidad de su posición. Es decir, porque el nombre significa autoridad y ellos estaban debilitando en cuanto a su autoridad. El hecho es que el consejo quiso satisfacer, digámoslo así más bien, su resentimiento. Estaban resentidos y hacer ver que les quedaba autoridad, hacer ver que su autoridad no se debilitaba, entonces se volvieron autoritarios por el castigo que le aplicaron a los apóstoles. Ya la autoridad no era autoridad, ahora era autoritarismo, porque una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo. Y la autoridad
La autoridad no se impone, la autoridad se gana. ¿Sí sabía usted? La autoridad se gana. Usted gana autoridad cuando obedece al Señor. ¿Quiere que le obedezca? Pero es que a mí nadie me obedece. Pero si no le obedece usted al Señor, hermano. Es que mis hijos no me obedecen. Y usted no le obedece al Señor, pero quiere que sus hijos le obedezcan. Entonces, hermano, sí, usted como hijo de Dios deshonra al Señor, pero quiere que sus hijos lo honren. Cosas de ese tipo. Entonces, la autoridad no se impone, la autoridad se gana. Se gana, se gana. Entonces este Sanedrín está viendo que su autoridad está siendo amenazada. El nombre, por eso la expresión nombre. No prediquen más en ese nombre, porque el nombre significa autoridad. Para ellos significaba autoridad. Así que cuando ven que la autoridad de Jesús está ganando terreno, está ganando poder, fuerza en medio del pueblo, ya van más de 10,000 convertidos, seguidores de Cristo, pues hermano querido, esto hace que ellos, al ver que su autoridad se está quedando por el piso, pues de alguna manera hay que reaccionar. Entonces, sí se ha dado cuenta que cuando usted le va a predicar a alguien y ese alguien le hace preguntas a usted por aquí, por allá, y se las quiere ganar, hermano, y cuando usted le sale con argumentos válidos, ¿cómo reacciona la gente a lo último? Con violencia. Con violencia. Salga a las calles a predicar y predique de Cristo. No predique de otra cosa, predique de Cristo. Y se va a dar cuenta que cuando usted va con argumentos válidos, bíblicos, a la gente y la confronta, la gente reacciona violentamente. Ah, mejor dicho, ¿sabe qué? Lo que pasa es que los pastores roban. Entonces la gente empieza a sacar argumentos, ¿sí me hago entender? Para de alguna manera justificar su voluntaria incredulidad. Entonces, haga la prueba, salga a las calles a predicar. Vaya, hermano, a predicar y verá. Nosotros que hemos ido a predicar en algunos momentos, nos ha pasado, nos han tildado de ladrones, es que los pastores roban, los cristianos son mentirosos y no sé, y empiezan las burlas y empieza la hostilidad, precisamente, pero cuando usted va con argumentos válidos, por eso hay que estudiar Biblia. Así que, pues el Sanedrín ve que está perdiendo su autoridad y de alguna manera quiere no quedar en vergüenza ante el pueblo, entonces ahora se vuelven autoritarios. Es decir, ¿y cómo van a demostrar que tienen autoridad? Pues azotando a los discípulos de una manera injusta. Los azotan por el castigo que aplicaron a los apóstoles, procuran disimular, digámoslo así, su derrota, puesto que el único poder, que es el poder del Señor, seguía operando y los mensajeros no dejaban de enseñar, no dejaban de testificar y de proclamar las buenas nuevas de Jesús. El Cristo resucitado, ¿dónde lo hacían? En el templo y por las casas, dice el versículo 42. Y notemos que volvieron precisamente al templo, después de que los azotan, después de que les prohíben otra vez, no prediquen más en ese nombre, después de que ellos los intimidan, o los quieren intimidar, por decir de alguna manera, como si nada hubiera pasado, van los discípulos, van de nuevo y salen otra vez al templo y a las casas. Y nos dice de eso el mismo texto. Cómo se fueron, llorando, tristes, desconsolados, aburridos, porque los azotaron por predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Verso 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, no los domingos, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar por un lado y por otro lado de predicar a Jesucristo. ¿Sí nota? Pero ¿qué les tocó? Azotados. Yo me los imagino estos sangrados, heridos, porque 40 azotes o 39, hermano, y van heridos, van allá, hermano, y salen otra vez para el templo. Dice a mí, voy a dar mi vida por la causa de Cristo. O me matan o me dejan como estaba, están diciendo estos. Y siguen predicando, y siguen enseñando, a pesar de las amenazas, a pesar del temor que quieren estos imponerles, sigue predicando. Los apóstoles no solo se resignaron al injusto castigo, sino que también se gozaron por serles concedido. Para ellos fue un honor
de padecer allí donde su maestro había sido condenado, siendo hechos partícipes también de los sufrimientos en la época de la plenitud del Espíritu, las aflicciones, óigame bien, las aflicciones se volvieron en gozoso triunfo. Por eso yo siempre digo, hermano querido, no hay gloria sin cruz. Hoy en día todo el mundo quiere gloria a Dios. Señor, glorifícate, glorifícate, glorifícate. Pero no quiere pasar por la cruz. No quiere pasar por la cruz. No quiere pasar por el altar. Jesús, antes de ir a la cruz, antes de ir al cielo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como yo te he glorificado. Antes de hacer esa oración, el filtro sería la cruz. Y en Getsemaní el Señor entendió muy bien. Y yo digo que Jesús no murió en la cruz. Jesús murió en el Getsemaní. Porque fue en el Getsemaní donde Él entregó todo, donde dijo, sí, me la juego, sí, Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Y terminó el Señor diciendo a los discípulos que se le habían dormido, vámonos, vámonos, porque la hora ha llegado. ¡Qué tremendo! Decimos ser seguidores de Cristo, pero no estamos dispuestos a tomar la cruz. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que tengan carro, casa, avioneta. No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sí nota? De eso no queremos hablar. Ay, no me hable de eso. Oren por mí. Ay, háblenme de otra cosa. Amor, amor, amor. Que todo me vaya bien este año 22. Es lo que la gente quiere oír. Pero yo veo, hermano, que el evangelio es otra cosa, hermano. Yo veo que el evangelio es otra cosa, hermano. Yo veo que el evangelio es prácticamente firmar el acta del sufrimiento. Así de sencillo. Cuando usted se hizo evangélico, cuando usted dijo, Señor, aquí estoy, estaba firmando tu acta del sufrimiento y del padecimiento. Se lo vuelvo a leer. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Sí nota? Filipenses 1:29. Ese es el evangelio, se lo presento, hermano. Ese es el evangelio. Es sufrimiento, es lucha, es dolor, es tristeza, es llanto, hermano. Pero también ese llanto, esa tristeza y ese dolor se convierte en gozoso triunfo, como pasó con estos discípulos. Yo me imagino a estos, hermano, predicando con sus espalditas todas llenas de heridas. Yo me los imagino predicando con más gozo, con más fuerza, hablando de Cristo. En medio de las situaciones, en medio de la persecución, se supieron dignos, salieron gozosos, había alegría en ellos. Yo me los imagino, yo me imagino a Lucas contando esta historia, diciendo, y ni una bendita, y ni una cura para estos. ¿Ah? Tremendo. Imagínense el cuadro. Estos hermanos, después de que salieron azotados, como les dije hace un momento, era tan cruel el castigo que en el pretorio muchos de los reos morían ahí, no alcanzaban a llegar al siguiente paso, que era tomar la cruz para ir a morir en ella. Pero mire el Señor cómo los fortaleció. Pero estos, mire qué tremendo, que siguieron predicando, no se callaron, con más fuerza, con más ímpetu. Hermano, el sufrimiento a veces el Señor lo permite, es precisamente por eso, porque quiere formarnos, hermano. Él no quiere que usted sea de azúcar. Él no quiere que usted sea las hermanitas carmelitas, ni el hermano Carmelo, ni las monjitas descalzas. Él quiere ver a sus hijos como Pablo se lo dijo a Timoteo. Tú, esfuérzate, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, se lo dijo Pablo a Timoteo. Que Dios nos ayude. ¿Qué clase de evangelio queremos seguir? ¿Qué clase de evangelio queremos seguir? ¿El evangelio light? ¿Copitos de algodón? ¿Bendecido, prosperado y en victoria?
o el evangelio del sufrimiento, del padecimiento, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Padre, en esta mañana te damos gracias y te bendecimos, Señor. Perdónanos porque, Señor, no te damos ni por los tobillos. Ay, Señor Dios de la gloria, ayúdanos, bendito Señor Dios de la gloria, a entender lo que significa ser un seguidor de Cristo. A veces, Señor, nos molestamos con tan poco. A veces, Señor Dios de la gloria, nos entristecemos con tan poco. Pero mira esto, Señor Dios de la gloria, son inspiradores. Por eso yo dije que este libro nos iba a retar. Y aquí nos estamos retando a ser semejantes a ti en cuanto a los padecimientos, Señor. Señor Dios de la gloria, tú siendo Dios, fuiste rechazado aquí en la tierra. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Su mundo no lo conoció y fue el mundo que tú creaste, según dice por allá Juan 1:10. Vino al mundo que él mismo hizo y el mundo no lo conoció. A lo suyo su pueblito vino, a los judíos tampoco lo recibieron. Dice, pero a los que creen en él, a los que creen en él, a los que creen en él, a los que lo reciben, a estos les ha dado poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ahora hemos creído en ti, bendito Señor. No simplemente como el elemento de decir, creo en Cristo para no irme para el infierno. Creo en Cristo para tener vida eterna. Creo en Cristo para que todo me fluya en la vida. No. Dice, creemos en ti. Si hemos creído en ti, como dice la Escritura, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Señor Dios de la gloria, esa parte de la que nos cuesta, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, potencia nuestra fe. Ayúdanos a tener convicciones firmes, Señor, de a quién seguimos y en quién creemos, a quién estamos siguiendo. Ayúdanos, Señor de la gloria, a que realmente seamos genuinos, auténticos, Señor. Gracias, Señor, por el sufrimiento. Gracias, Señor, en esta mañana, por las situaciones que a veces no son tan alentadoras. Gracias, Señor, porque si hay sufrimiento, si hay dolor en mis hermanos, si hay situaciones, quiere decir que algo estamos haciendo bien. Algo estaremos haciendo bien. Señor Dios de la gloria, gracias. Gracias, Señor, por el dolor. Gracias, Señor, por el padecimiento. Gracias, Señor, Dios de la gloria, porque, Señor, a veces viene el vituperio, viene la burla, viene la hostilidad cuando hablamos de ti o simplemente por el hecho de seguirte a ti. Ya, Señor, no hay amigos. Ya, Señor, inclusive no hay familia. Ya, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, no hay quien, Señor, Dios de la gloria, consuele. Ahora, bendito Señor, todo ha sido porque en algún momento tú también, bendito Señor, te identificaste con los padecimientos. Tú dijiste, el que no toma su cruz, que simboliza muerte, el que no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo, no lo puede ser. El que no aborrece aún su propia vida. Qué difícil es, bendito Señor, Dios de la gloria, caminar la vida cristiana bajo ese concepto. Porque desafortunadamente, Señor, algunos líderes irresponsables nos enseñaron un evangelio que no es el evangelio de la cruz. Pero gracias, Señor, porque hoy nos estás corrigiendo. Tú nos corriges, Señor. Tú quieres que caminemos la senda, Señor, del dolor, del sufrimiento, del padecimiento. Ese es el evangelio que yo conozco, Señor. Dios de la gloria, ayúdanos, Señor. Muy seguramente hoy saldremos de este dolor, pero mañana vendrá otro nuevo. Señor, porque tú dijiste, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido. El mundo los aborrecerá, tú dijiste, Padre amado. Y dijiste, Señor, que no amemos las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Yo no sé si haya alguien aquí que quiera padecer, que quiera, Señor, permanecer para siempre. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a mantenernos firmes. Por eso dijiste, Señor, que Dios de la gloria, que cuando vinieras no ibas a hallar fe en la tierra, porque muchos no van a aguantar la presión, muchos no van a aguantar el voltaje, muchos, Señor Dios de la gloria, van a terminar, Señor Dios de la gloria,
saliendo, corriendo de la carrera de la fe, la apostasía. Muchos van a terminar, Señor Dios de la gloria, abandonando la fe. Les quedó grande. Bendito Señor Dios de la gloria. Por eso, Señor, ayúdanos, sosténnos. El mismo Dios de paz nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca, bendito Señor, hasta el día, bendito Señor, que estemos contigo, Padre amado. Necesitamos, Señor, ser fortalecidos cada día. Como tú bien oraste por Pedro, Señor, hoy pedimos que ores por nosotros, la iglesia, para que nuestra fe no mengüe, para que nuestra fe no mengüe, para que nuestra fe no mengüe, para que podamos resistir hasta el día de Cristo, bendito Señor, en esta carrera, en medio de este mundo convulsionado, en medio de este mundo caótico, Padre amado. Necesitamos orar, Padre amado. Así como tú llevaste a los discípulos al Getsemaní, no era para que oraran por ti, no era para que intercedieran por ti. Tú finalmente ya te ibas a la gloria del Padre. Era para que oraran por ellos mismos, pero se quedaron dormidos y tal vez eso representa la iglesia de hoy. Necesitamos orar por nosotros mismos y nos quedamos dormidos, adormilados, entretenidos, distraídos por este sistema mundial. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Ayúdanos, bendito Señor, como tú dijiste, velad y orad, porque nadie sabe el día ni la hora, Padre amado. Dios de la gloria, hoy te damos gracias, hoy te bendecimos. Señor, hoy entregamos todas nuestras ansiedades de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, bendito Señor. Echamos todas nuestras cargas ante ti, Señor Dios de la gloria, porque estamos cansados, cargados, fatigados. Echamos todas nuestras cargas, nuestras ansiedades sobre ti, bendito Señor Dios de la gloria, porque más ligera es tu carga y más ligero es tu yugo, Padre amado, más fácil de llevar. Bendito Señor, gracias. Sostén a tu pueblo, sosténnos, bendito Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, bendito Señor, a no claudicar en esta carrera de la fe. Gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que continuarás haciendo en el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, el Señor me les continúe bendiciendo. Recuerde que hoy jueves a las 7 de la noche tenemos otro encuentro con el estudio bíblico de Apocalipsis a las 7 de la noche. Así que nos vemos, un abracito para todos, muchas bendiciones. Chao, mis amados.